En esta ocasión nos toca analizar el capítulo 9 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Este es la segunda ocasión en que Pablo continúa hablando del mismo tema que estuvo hablando en el capítulo anterior, la colecta para los creyentes pobres de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén. En el capítulo 8, en el capítulo anterior, ustedes recordarán que analizamos el concepto de la gracia, de dar, como un don de Dios. Así de que constatamos el interés de Pablo para que los corintios completaran este proyecto de esta contribución económica que estaba pendiente de ser concretada. Todavía no estaba concretada y ese es el motivo de esta exhortación de Pablo. A pesar de que ya desde el año anterior ya estaba contemplada. Antes de esta carta, Pablo no consideró que fuese necesario escribir de este tema porque los corintios habían acordado con un verdadero entusiasmo implicarse en este proyecto económico. Sin embargo, se estaba dando una diferencia de actitudes. Fíjense bien qué importante es entender esto acerca de los macedonios, entre los macedonios que él mismo refiere y los corintios. Esa diferencia, ¿en qué consistió? Bueno, en la rapidez, en la presteza con la que se concretó el proyecto por parte de los macedonios, a diferencia de los corintios, que tuvieron que recibir estas palabras de Pablo de exhortación para completar la obra y en su caso pues evitar la inconstancia, que en un momento dado esta inconstancia impidiera concluir esta obra de contribución, de misericordia, de amor verdadero para los hermanos. Y dice el verso 1 de ahí del capítulo 9: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Fíjense, estaba presumiéndoles a los de Macedonia la buena voluntad de los corintios. Dice que Acaya está preparada, y está hablando de una gran región, dice, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. La palabra griega para administración es la palabra diaconía. Ustedes han escuchado seguramente la designación del nombre de diáconos en las iglesias protestantes, sobre todo, ¿verdad? Y proviene de esta palabra administración, que se traduce como un servicio, literalmente. Y es la misma palabra que en otro contexto también se utiliza en el versículo 29 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Y aquí en ese capítulo, en el versículo 11 del capítulo 11 de Hechos, se utiliza la palabra socorro. Estas palabras, ambas, es lo que es socorro y ministración, son la misma en el griego. Es diaconía. Así es de que podemos nosotros entender entonces la palabra ministración en el contexto del socorro, que en este caso sí debía ser atendido con prontitud por parte de los hermanos de Corintio para Jerusalén. Así es de que por esa razón Pablo escribe esta carta a los corintios en todo este contexto, en el contexto del socorro que era necesario atender por parte de los corintios. Y las palabras de Pablo pues son una manifestación de confianza de que en realidad a Pablo le constaba por el testimonio de Tito que efectivamente los corintios tenían voluntad de participar en esta obra. No estaban negados, por supuesto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Estaba faltando aquí la presteza, la rapidez. Y como vemos en este pasaje, Pablo habla no solo de Corinto, sino como la capital de Acaya, sino de toda aquella provincia en donde todas las iglesias de esta región estaban ya listas desde hacía un año y para esta gran obra
de contribución. Y como lo dice Pablo, de esta acción Pablo se gloriaba ante los macedonios. Fíjense qué importante. En la época de Pablo, Acaya, ¿qué era Acaya? Pues era una gran provincia romana que incluía todo el Peloponeso, que se le conoce como el Peloponeso, y la parte norte de Grecia, al sur de Iliria y Epiro, y Tesalónica, que eran distritos de Macedonia. Corinto era su capital, nada más y nada menos. Así de que estos usados juntos, estos lugares, Macedonia y Acaya, por lo general se le describen como toda Grecia. Macedonia y Acaya eran regiones de la península griega, y Macedonia estaba en el norte y Acaya estaba en el sur. Corinto, pues era la ciudad líder, que en este caso, de la región de toda Acaya. Así es de que ya podemos imaginarnos cómo es que Pablo se dirige a los corintios hablándoles de Acaya. Dice, toda Acaya está lista. Las regiones de Macedonia tenían ciudades tales como Filipos, Berea y Tesalónica. Y una vez más, Pablo habla de este celo, pero un celo correcto en relación a las cosas del Señor. Lo que significa que estaba hablando de un amor fidedigno por el mandamiento del amor al prójimo, un mandamiento de la Torá. Dice el verso 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte. Que no sea falso, que no sea algo fallido. Para que como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Claro, en otras palabras, lo que Pablo les dice a los corintios es que los hermanos que envió, fueron para que cuando los macedonios vinieran no los tomaran por sorpresa, sino que ya estuvieran preparados, y la contribución, que ya estuviera preparada esta contribución, que ya estuviera lista, esta contribución que habían prometido para enviar a Jerusalén, que no los tomaran desprevenidos. Lo que Pablo le preocupa no era en sí su persona, la persona de Pablo, porque habla de que se gloriaba de los corintios. Y esto significa que hablaba muy bien de ellos en el tema de la generosidad. Y es por ello que les aclara que podría avergonzarse Pablo si les tomaran por sorpresa. Pero en realidad, los que serían avergonzados, pues serían los propios corintios, al final de cuentas. Si fue el caso de que mostraran negligencia. Está advirtiendo de que no haya negligencia en este proyecto, en este asunto que era por demás urgente atender al hablar de la necesidad de los pobres de Jerusalén. Pablo está cuidando sobre todo la reputación de los corintios, está viendo por ellos, está preocupado porque fueran a quedar mal ante los demás hermanos, de las demás comunidades. Les estaba aconsejando para que ellos no queden mal ante otras comunidades. Así de que bueno, esto es importante también entenderlo en todo este contexto del que hemos hablado del capítulo pasado, acerca de los motivos correctos. Dice el verso 5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí Pablo es muy, muy puntual en esta gran diferencia. ¿Y por qué hace esta diferencia? Pues por los motivos. Cuando son los motivos correctos, debe ser por generosidad. Cuando son motivos incorrectos, por supuesto que se entiende por una exigencia, y lo que no debería de ser. Pablo estaba entendiendo de que la verdadera intención de los corintios era la de contribuir. Pablo está muy claro en eso, no tiene problema en ello. Así es de que no ese es el tema que le preocupaba, sino que lo que preocupaba a Pablo era el testimonio que podría haber sido el adecuado frente a los hermanos de las comunidades, y en su caso,
que no se malentendiera la verdadera intención. Anteriormente ya había hablado de las acciones equivocadas, erradas, que provocan que los creyentes contribuyan en alguna causa, pero bajo motivaciones incorrectas, por presiones, ¿sí? O comprometidos en un momento dado. Tú puedes sentirte comprometido en un momento dado cuando tú escuchas o recibes un mensaje de un predicador en donde te está comprometiendo, te está presionando. Este mensaje no está permitiendo que sea el Espíritu de Dios, su gracia, la que esté obrando en tu corazón, sino que está ocupando el predicador o el mensaje, quien está dando el mensaje, está ocupando motivos equivocados para exigirte algo que pudiera ser de generosidad, pero realmente ya no se puede concebir la generosidad bajo una presión de esta naturaleza. Así es de que, como lo analizamos en el capítulo anterior, acerca de la gracia de dar, ¿sí? Cuando este don es de Dios, fluye con naturalidad entre los hermanos. Entonces la generosidad pues se manifiesta a los ojos de cualquiera. Pero cuando el dar solo es producto del compromiso social o religioso, entonces lo que se manifiesta ante los demás es un dar por exigencia, como lo está diciendo aquí Pablo, lo cual es muy lamentable. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación? De repente ya te sientes presionado, ¿no? Casi que estás sentado ahí en las bancas y el predicador allá enfrente y casi que te está mirando a ti con diciendo, a ver, ¿a qué hora sacas la cartera? Porque necesitamos tu dinero. Qué incómodo es eso. Y bueno, la gente se siente comprometida. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay que, casi como que hay que pagar el servicio, ¿no? Y eso no está bien. Eso no está bien. Es un tema muy complicado, pero bueno, así está la situación y esto continúa en muchas congregaciones, lamentablemente, en donde a las personas se les hace sentir incómodas cuando se comienza a hablar de este tema, porque las causas no son las correctas. El ser generoso, de acuerdo al concepto bíblico y de acuerdo a la fe que nosotros predicamos, la cual no es el concepto del mundo, una generosidad del mundo, no es lo mismo. Tiene que ver con una actitud de dar, que con la cantidad que demos, de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, pues no tiene que ver con la importancia de este don. Es decir, Dios espera que de aquellos que tienen esta posibilidad de dar a su prójimo, que den con la actitud y con el espíritu correctos. Lo que Dios ve no es tu cartera, lo que vas a sacar de tu cartera. Lo que realmente está viendo Dios es lo que hay en tu corazón. ¿Qué actitud hay en tu corazón y en tu mente, en tu espíritu? Puede ser que lo que realmente tengas en ese momento es muy poco, pero en el momento que tú lo das de corazón, contento, alegre, no preocupado, y no pensando en cuánto te va a regresar Dios, porque a veces se maneja ese concepto equivocado. Entonces, cuando la actitud es correcta, entonces a Dios le agrada. Caso contrario, lo que le agrada al hombre, pues lo que es cuánto sacas de tu cartera. Son conceptos totalmente distintos, ¿sí? Y estamos hablando ya en este momento de dos aspectos, es decir, de los creyentes, de aquellos que se gozan en contribuir o que se sienten presionados para contribuir, y de aquellos que generan estas motivaciones, ya sean las correctas o sean las motivaciones equivocadas. Estamos hablando de dos aspectos que se dan, es decir, se cometen errores en unos y en otros. No todos los errores son cometidos por parte de los que están enfrente. También los están cometiendo aquellos que están queriendo contribuir bajo las expectativas equivocadas. Así es de que es importante esto, ¿sí? Cómo es que tienes en tu mente el concepto de ser generoso.
bajo tu propia justicia, para que los demás vean que eres muy justo, etcétera. O sea, puede haber infinidad de motivaciones equivocadas. Así es de que Dios espera que sus hijos tengan una actitud y un espíritu correctos al momento de dar. Dice el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué dijo esto Pablo así, con tanta libertad? Porque él desde un momento fue muy claro en todo tiempo de decir que esta contribución era para los hermanos en necesidad. No tenía nada que ver con su ministerio. Eso es lo que le da esa libertad. Es lo que nos da la libertad de poder hablar de la generosidad, de los dineros, de las ofrendas, el concepto bíblico, de los apoyos, de las contribuciones que en un momento se reciben de los hermanos para apoyarnos en los gastos que se llevan a cabo, etc. Hay libertad, tenemos esa libertad y es una gran bendición. ¿Por qué? Porque no ocultamos nada. No tenemos ningún problema. Pablo estaba tranquilo, hablando así literalmente de ese tema. ¿Cuándo surge el conflicto en este? Cuando este pasaje literalmente te lo comienzan a sacar de contexto con todo el propósito de sacar dinero de tus bolsillos para que los dejes en las arcas de las congregaciones. Eso es el tema equivocado. Pablo está hablando aquí una vez más, verso 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí Pablo está hablando de un principio de la naturaleza misma. Es claro que el agricultor que siembra generosamente espera una cosecha abundante. Eso es lógico. Sin embargo, este principio debemos entenderlo bajo el contexto en el que Pablo está exponiendo estos pasajes, en todo este contexto de la ayuda a los pobres. Porque una forma de entender mal esta expresión es que Dios de alguna manera regrese abundantemente a aquel que dio generosamente en el mismo aspecto. Es decir, en el aspecto económico. Pero, ¿qué crees? No necesariamente eso es así. El principio que utiliza Pablo aquí debemos entenderlo en el aspecto de las bendiciones que nosotros podemos recibir y que si hemos sido generosos con una actitud y un espíritu correctos, entonces vamos a recibir bendición de Dios que incluso puede ser, fíjate bien, de mejor manera que solo en el aspecto económico. Y esto es lo sorprendente. No necesariamente en el aspecto económico, si tú apoyaste a tu hermano económicamente. ¿Por qué? Porque puedes recibir incluso bendiciones en salud, en paz. Que vale oro hoy en día la paz, la salud. Pablo, hablando de las dádivas que los filipenses le hicieron llegar para suplir sus necesidades, manifestó su gratitud, hablando de su deseo de que Dios supliera lo que les faltase. Hubo un momento en que Pablo, hablando a los filipenses en su carta, les agradeció mucho el apoyo que recibieron que él recibió de ellos, ¿sí? Y habla de la forma en como él anhela que Dios les recompense. Fíjate bien cómo les dice. Filipenses 4, verso 19. Dice, Filipenses 4, verso 19, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Pablo estaba seguro de que Dios haría justicia en esto que hicieron los filipenses para con Pablo. Dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. Esto te lo dice todo.
conforme a las riquezas en gloria en nuestro Mesías, en Jesucristo. No es entonces bajo tu expectativa, o muchas veces que te han enseñado estos pasajes de una forma equivocada, como si quisieras hacer negocios con Dios. Esto significa que no deberíamos nosotros pensar solamente en el aspecto económico respecto a la forma en que podemos cosechar cuando hemos manifestado generosidad del corazón. Y el mayor ejemplo, fíjense bien, lo recibimos de nuestro Maestro, de Jesucristo, de Yeshua, precisamente al hablar de sus riquezas en gloria. Pues por su pobreza nos dio riqueza, con su pobreza nos dio riqueza, y justo como lo analizamos en el capítulo anterior, en el versículo 9, capítulo 8 de 2 de Corintios, verso 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Para qué? Para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Pregunta, ¿te está hablando de dinero? ¿Te hizo Jesucristo rico en dinero? Pues claro que no, ¿qué tiene que ver? Y dice el verso 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que permanecisteis antes, no solo a hacerlo, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí el pasaje anterior nos da una idea muy clara, ¿sí?, de lo que en realidad nosotros deberíamos esperar cuando sembramos generosamente. Esta cosecha a la que se refirió el apóstol Pablo debe ser entendida en ambos términos, por supuesto que sí, también, tanto en el aspecto de la recompensa espiritual de la vida eterna, como en las bendiciones terrenales en las cuales Dios honra al generoso de corazón. ¿Qué significa esto? Que por una parte Dios va a compensar tu generosidad cuando has sido con un espíritu y un corazón correctos, pero puede ser no necesariamente en dinero, o sea, de la misma manera en que tú lo hiciste, en que tú fuiste generoso, sino puede ser incluso en algo mejor. Hablando de la salud, por ejemplo, la salud tiene un valor mucho más elevado que el aspecto económico hoy en día. ¿Es importante el aspecto económico? Sí, claro que sí. Pero Dios conoce mejor que tú mismo lo que realmente necesitas. Y entonces cuando Dios te recompensa, es eso, es una verdadera recompensa que te da en lo que más necesita tu vida. No en lo que necesitan tus proyectos. Puede ser que estés equivocado en tus proyectos. Pero Dios no se equivoca. Dios sabe lo que mejor te conviene. Eso es por un lado, en el aspecto terrenal. Pero el mejor aspecto en el que Dios te va a proveer bendición y te va a recompensar es con la vida eterna. Y esa es la mayor riqueza. Esa es la mayor riqueza que hemos recibido de Yeshua. Y lo analizamos en el capítulo anterior, precisamente en este pasaje. Dice el verso 7, regresamos ahí más adelante, 2 Corintios 9, verso 7 dice, cada uno dé conforme, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué importante es esto. Conforme propuso en su corazón. Si tú ya te propusiste en tu corazón dar de una forma, no te arrepientas. No lo pienses mejor y ya volteaste a ver la cartera y ya comenzaste a pensar en los proyectos económicos. No, porque cuando lo decidiste, estabas con el espíritu correcto, en el espíritu y en la actitud correctas para ser generoso. No lo pienses más, hazlo como lo pensaste. Efectivamente, entonces Pablo en este pasaje está haciendo una referencia al hecho de que en repetidas ocasiones y lo ha dicho.
y que tiene que ver con la disposición que de antemano ya habíamos nosotros manifestado, y en este caso, ¿sí?, los corintios, está hablando desde el año pasado, que ya habían manifestado su disposición para participar de esta contribución. Por eso dice cada vez como propuso ya en su corazón. Ya no se arrepientan por el hecho de haber pasado ya un año. De manera que les recuerda eso precisamente que ellos ya habían propuesto en su corazón dar. Así es que les pide que prosigan en el cumplimiento de eso que se propusieron, pero que no lo hagan con tristeza ni por necesidad. Un aspecto también fundamental. Esto último resulta muy muy interesante porque muchas personas al dar lo hacen pensando precisamente en que Dios les va a bendecir con ello de lo que tienen necesidad. Puede ser que sí, pero puede ser que no realmente. Y esa no es la actitud correcta. No debe ser la actitud correcta, porque como ya lo comentamos nosotros pudiéramos pensar que tenemos ciertas necesidades por cubrir en el aspecto económico, ¿verdad? Pero quizás la prioridad de Dios en nuestras vidas no son las necesidades económicas, porque quizás para Dios es más importante bendecirnos con salud, ¿sí? Aquí, por ejemplo, seguramente te ha tocado escuchar algún mensaje en el que tú has escuchado que es bueno hacer negocios con Dios. ¿Te tocó escuchar? A mí muchas veces me tocó escuchar eso. Cuando las personas, cuando los pastores, los líderes estaban hablando, o todavía hablan de repente de estos temas, hablando de los dineros, se les hace muy fácil de repente tergiversar el concepto correcto y comparten esta falsa idea, falsa enseñanza acerca de que tú puedes hacer negocios con Dios. Es bueno hacer negocios, haga negocios con Dios, invierta con el Señor, invierta en el reino, siembre en el reino, haga negocios con el Señor. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Sí. Tantas expresiones de esa naturaleza que se dicen tan a la ligera, tan sin pensar que, créanme, yo es lo que yo pienso, que si verdaderamente lo pensaran con detenimiento, no lo dirían así. ¿Quién puede hacer negocios con Dios? ¿Quién puede estar a la altura de las riquezas del Señor? No es posible que piensen de esa manera. Cuando estás hablando de dinero, ¿qué tiene que ver eso con la riqueza del Eterno? Por favor, eso no puede ser, eso no es correcto y de ninguna manera deberíamos de considerarlo. Si tú alguna vez escuchaste eso, quítalo de tu mente, quítalo del concepto, porque no es bíblico. Definitivamente eso no es bíblico. Tú puedes comparar esa expresión con otros pasajes y vas a decir, bueno, ¿en qué momento Jesucristo habló de ese tema? Si el Señor vino a enseñar acerca de la vida eterna, dijo que todo esto iba a ser comido por polilla. Así es. Que viéramos más bien por lo eterno. Todo el tiempo, desde que dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el tiempo de las riquezas materiales, el tiempo de la apuranza, de la preocupación primordial, de los aspectos materiales, quedaron ya relegados. ¿Por qué? Porque tu prioridad debe ser el reino eterno, la vida eterna, porque el reino se ha acercado. En el templo de Jerusalén había dos arcas. Una era para depositar en lo que ordenaba la ley, y la otra era para las ofrendas voluntarias. Así de que de forma religiosa, pues algunos daban con tristeza lo que era obligatorio dar, pero otros daban alegremente, conscientes de su amor por Dios y por compasión a los pobres, sabiendo por supuesto cuál era el destino de todas esas contribuciones. Así de que los primeros simplemente hacían lo que querían, lo que disponía la ley,
Pero los segundos, a esos son los que ama a Dios, los dadores alegres. De manera que cuando damos con un corazón dispuesto, no por los motivos, déjame eso, por favor, no por los motivos equivocados, sino simplemente priorizando la suplencia de las necesidades de nuestros prójimos, entonces ante el Señor el Señor nos ve como dadores alegres. Cuando tú lo haces con un corazón correcto y tú das generosamente, tienes un sentimiento de alegría por haber suplido esa necesidad de una familia quizás. De verdad que es algo impresionante lo que Dios te hace sentir. Sí, te despojaste de X cantidad de dinero, pero Dios te hace sentir en tu corazón algo tan agradable, tan hermoso. Te conmueve ver la cara, incluso el rostro de las personas que reciben lo que fue posible con lo que tú fueras generoso. Eso es hermoso. Si no te ha tocado hacerlo, te invito a que lo hagas. De verdad, hazlo. Busca a quién ayudar, a quién apoyar. Y no importa, y no te equivoques, no importa que no sea de la fe, que no conozca tu fe, o que no comparta tu fe. A lo mejor cree en Dios de una forma diferente. Todavía quizás no entiende muchas cosas que a lo mejor tú ya entiendes. Bueno, demuestra que tú ya entendiste lo más importante. El corazón de Dios. Y eso te va a dar el lugar que te corresponde, pero por tu generosidad sincera. Dios te va a colocar en el lugar que te corresponde, delante de todos. Y el testimonio de generosidad sin motivación. No vayas a hacer el error que muchas veces se comete, de que vas a llevar una despensa a una familia que sabes que está en necesidad. Pero tienes la obligación de escucharte 2 horas hablando de la palabra de Dios. Sabes que no lo hagas. No le comprometas. No le comprometas a que aquel que va a recibir, pues, híjoles, pues ya me está dando esto y pues la tengo que aguantar. No. Hay un momento para todo. Quizás ya le diste, quisiste darle el mensaje, compartirle el mensaje, quizás no lo recibió muy bien o no lo entendió. ¿Quién sabe? Quizás no es su momento. Si ya está en tu corazón ser generoso con esa familia, hazlo y punto. No uses tu generosidad para meter el mensaje a fuerza, para compartir el mensaje a fuerza. No funciona de esa manera. Te lo digo por experiencia. En algunas ocasiones mi esposa y yo intentamos eso. Cuando nos dimos cuenta de que no funcionaba, dejamos de hacerlo de esa manera. Pero lo haces de una manera distinta, entonces la persona tu liberalidad se muestra realmente como una liberalidad generosa, y aquellos que lo reciben con un testimonio de ¿what? ¿Qué pasó? De repente en la mente de esas personas saben que no quisieron escucharte, que no te entendieron o que no comparten tu fe y que defienden su forma en cómo creen en el Señor, pero aún así fuiste generoso con ellos y mantienes una relación amistosa con ellos. Ese es el testimonio que vale y que hace que las personas verdaderamente crean en el Dios que tú predicas. Así es que cuando damos con un corazón dispuesto, y no por los motivos equivocados, sino simplemente priorizando la suplencia, lo que necesitan las personas, nuestro prójimo, aquel incluso que no conoce al Señor incluso, entonces el Señor, ante Él, nosotros nos convertimos en dadores alegres. En eso consiste el ser dadores alegres. Por cuanto que nosotros no esperamos algo en específico como una recompensa, sino que en el dar está la alegría del corazón. Y por eso nos ama el Señor. Y en el siguiente versículo, fíjate bien, Pablo nos confirma que lo que debemos esperar como cosecha abundante no necesariamente tiene que ver con las riquezas económicas.
Fíjate, el verso 8 lo que dice. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo suficiente. No esperes vivir en riquezas, en opulencias. No esperes que al rato andes manejando carros últimos modelos, comprando casas. No. Lo suficiente. Pablo es muy específico y muy claro en ese tema. El poder de Dios va a hacer que en nosotros abunde esta cosecha, es decir, su gracia. Su gracia. Porque abundar en gracia de Dios significa recibir abundante influencia sobrenatural. Para entender que cuando tenemos lo suficiente, esa influencia de Dios, su gracia, hará que abundemos en toda buena obra. Claro. No necesitas esperar a ser millonario o hacerte rico para poder ayudar a los pobres. No, no es cierto. O sea, el que tú tengas la posibilidad de ayudar a tu hermano, a una familia en necesidad, no es necesario que seas rico, ¿no? O no es el equivalente al que tú seas rico, tengas mucho dinero, no es cierto. Así es de que esta gracia hará que abundemos en toda buena obra. Porque cuando no contamos con su gracia, nuestra naturaleza, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza? El aspecto contrario. Siempre nos hará mucho más difícil ser abundantes en generosidad. Esa es la diferencia entre quienes abundan en toda gracia y en quienes aún no reciben este hermoso regalo. Entonces, lo que sucede es que cuando tú recibes la gracia de Dios, te es fácil dar. No andas queriendo obtener ganancia de todo. No, te es fácil dar, sobre todo a quien necesita, a quien sabes que está en necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tú volteas y ves tu casa, ves lo que el Señor te ha dado, dices tú, bueno, el Señor ha sido tan bueno conmigo que me está probando, porque me está permitiendo ver la necesidad de otros. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo doy? ¿Esperando recibir una contraprestación o simplemente por suplir la necesidad? Porque me alegra suplir la necesidad de mi hermano, de mi hermano. En fin, Yeshua, hablando de este tema, se refirió a la recompensa a la que Pablo se refiere, ¿sí? Como una cosecha. Y fíjate lo que dijo el Señor, Mateo 10, verso 41. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Te estás dando cuenta en qué sentido, en qué contexto es que el Señor habla de la recompensa por las cosas, por las obras buenas que nosotros podríamos tener con los demás? Dice el verso 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí Pablo está citando el Salmo 112. Salmo 112. Y fíjense, vamos a leer todo el capítulo, a pesar de que solamente refiere una parte específica, pero vamos a leer el Salmo 112, que Pablo citó para referir a estas bendiciones de todo aquel que teme al Señor en el contexto de la prosperidad por la justicia. Fíjate bien, dice, desde el verso 1, dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre.
resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Esta es la parte que está citando el apóstol Pablo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Continúa, dice, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Está hablando el salmista de un contraste entre la justicia y la impiedad. Dice el verso 10, regresamos ahí al capítulo 9 de Corintios, 2 de Corintios. Verso 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí Pablo estaba citando al profeta Isaías, ¿sí? Y refiere a Dios, que es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia, de la misma manera en que da semilla al que siembra y pan al que come. Pero fíjense bien cómo lo expone Pablo. Dice, porque Dios es poderoso para esto. ¿Por qué? Porque está hablando de algo, de un aspecto sobrenatural en nosotros, que no es propio de nuestra condición de humanidad. Isaías 55, verso 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí está hablando el profeta de la verdadera prosperidad que viene de Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíen. Una vez más, entonces Pablo cita las Sagradas Escrituras para enfatizar el contexto de la verdadera prosperidad que provee la gracia del Señor en quienes reciben este regalo para constituirse en dadores alegres. Y dice el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Fíjate qué importante, lo que produce la generosidad, la liberalidad de unos en otros. Y en este momento, entonces, Pablo está hablando del concepto de liberalidad, un concepto que tiene que ver con una virtud que consiste en ser desprendido, por decirlo de una manera, distribuir generosamente lo que es tuyo. Y que al hacerlo, no esperar recompensa. Eso es lo más importante. En eso consiste la liberalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza este concepto? Precisamente porque el acto de generosidad no se encuentra ligado a ti a ver qué voy a recibir. Hay un concepto muy común en los negocios del mundo o en la sociedad incluso, en donde cualquier persona, normalmente las personas que tienen cierta posición económica y social, ¿sí? Su forma de pensar es, bueno, si ayudo a esta persona, ¿de qué manera me voy a beneficiar? Una persona de ese tipo no te va a ayudar, no te va a dar un apoyo si no antes considera lo que va a recibir. Ahí no hay liberalidad, ahí no hay generosidad. Ahí hay una acción de negocios. Estás dando porque sabes que en un momento vas
vas a recibir de esa persona porque ya está comprometida. Con tu ayuda la estás comprometiendo. Eso no es el concepto bíblico. Por eso es un error muy grande querer involucrar conceptos del hombre, del mundo de hoy en día, con los conceptos bíblicos. Tenemos que hacer esa gran diferencia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de liberalidad, cuando hablas de generosidad, no tiene nada que ver con el trato que llevan a cabo las personas en la sociedad, en los negocios, en la política. Sobre todo en la política, ¿no? O sea, es muy obvio que aquel que va a dar un apoyo a determinadas personas, a determinados sectores de la sociedad, pues está sabido que va a recibir un apoyo, un beneficio. El famoso juego de político de la competencia por los votos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues mientras estás en el gobierno, mientras están en gobierno, están llevando a cabo programas sociales para ¿qué? Pues para ganarse a la gente y que en un momento dado pues voten a favor de determinada posición. Eso no tiene nada que ver con todo esto. Ahí no hay generosidad, ahí no hay liberalidad, ahí no hay nada de esto. Entonces tenemos que entender de forma muy separada tu forma de vida, porque esto que nos está exponiendo Pablo es una forma de vida que no compagina con la forma de vida del mundo. Por esa razón, las riquezas, como se conceptualizan en el mundo, no son las riquezas de las que está hablando el apóstol Pablo, ni Yeshua, ni los profetas. En esto consiste, y entonces, ¿en qué consiste la liberalidad? En el sentido de lo que produce riqueza en quienes reciben el beneficio de los que dan liberalidad. ¿Qué es lo más importante? Que estos que reciben el beneficio dan gracias a Dios por los corazones de liberalidad. Dice el verso 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio del Mesías y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Qué importante esto. La manifestación de la liberalidad es un testimonio claro de que es Dios el que obra en aquellos que se constituyen en dadores alegres. Así es de que el dar gracias a Dios es consecuencia directa de la manifestación de algo que solo proviene del Señor, su gracia. La influencia en los corazones de quienes ministran para suplir lo que a otros les falta. Y el glorificar a Dios, pues es una muestra muy clara del testimonio de generosidad que solo es producto de la obra sobrenatural de Dios en las personas. De manera que esa administración de liberalidad es una consecuencia de la obediencia al mensaje de Jesucristo. La obediencia al Evangelio, a las buenas nuevas. Verso 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. La palabra inefable, ¿qué significa? En el griego la palabra inefable es la palabra aneskieketos. Y se traduce como indescriptible. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando Pablo de un don indescriptible? Porque es indescriptible ante la mente humana. Este don inefable que recibimos de parte de Dios hace que las personas que ven lo que tú haces simplemente no lo entiendan. ¿Por qué? ¿Cuál sería el ejemplo más claro? Cuando un pobre da de su pobreza. Es indescriptible. ¿Cómo lo entiendes? Con tu mente
Eso no es natural, eso es de Dios. Un don inefable. Esa es la característica de ese don que Dios provee a los dadores alegres. Y al hablar de una superabundante gracia, pues Pablo hace referencia a acciones que sobrepasan, exceden el común de la capacidad para manifestar la gracia de Dios. Gracias a Dios por los dadores alegres, por aquellos dadores que han recibido el don, su don inefable. Amén. Podría ser también el darse a uno mismo, ¿no? En trabajo, por ejemplo, ver por tus padres, atender a tus papás, dar el tiempo para estar con tus papás, atenderlos, o por alguien necesitado, un anciano, ¿verdad? Ir a cuidarlo. Así es. Tiene que ser no solamente monetario, sino también uno mismo Así puede es. darse. Así es, exactamente. Así es. Bendito sea, Señor, porque eres tan bueno, generoso y siempre nos haces de bien por tu palabra, Padre, porque tu bendita palabra es un alimento esencial en nuestra vida. Gracias por enseñarnos, Señor, por instruirnos. Cuán importante es dar, porque es parte de tu gracia, Señor. Porque de gracia recibimos, tenemos que dar también de gracia, Padre. Esa influencia divina que llena los corazones, que nos satisface espiritualmente, Padre eterno. No solamente dar económicamente, ayudar económicamente, sino también en nuestro tiempo, en nuestros cuidar, en muchas cosas que podemos realmente hacer, Señor, por otras personas. Mi Dios, que tu Espíritu ponga en nuestros corazones el dar, porque es mejor dar que recibir, Padre eterno. El dar de corazón, mi Dios, alegres, contentos, porque sabemos que lo que estamos, en lo que estamos sembrando es en las riquezas en gloria, es en tu poder, en tu majestad, en nuestras vidas, en tu misericordia, Señor, mostrada en nuestras vidas diariamente, en tener paz, en tener salud, en tener gozo, Señor, inexplicable. Gracias por esas manifestaciones que tú nos das, esas riquezas en gloria, Padre, sobre todo el entender, el tener revelación de tu palabra y el que pongas en nuestro corazón el obedecer tus mandamientos, que es un regalo inexplicable. Gracias te damos, Papito, por este tiempo. Te pedimos, mi Dios, que tu bendita palabra llegue a los confines de la tierra, Señor. Y gracias te damos por todos los que nos acompañan. Te pedimos por aquellos que se encuentran en necesidad económica, en necesidad de salud, Señor. Sí. Te pido que envíes, Padre eterno, sanidad a sus cuerpos, a sus vidas, Padre, y que permitas, mi Dios, que se levante un pueblo fuerte, grande, y mi Dios con entendimiento, un pueblo obediente a tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.